Continuamos en este tiempo de Pascua leyendo las Escrituras a la luz de la resurrección de Jesús y también de la divina misericordia que hemos celebrado el domingo pasado. Están tomadas de los Hechos de los Apóstoles y del Evangelio de San Juan. Los apóstoles se alegran de sufrir el maltrato por el nombre de Jesús y continúan proclamando la buena nueva con valentía. En el Evangelio, Jesús multiplica los panes y los peces y da de comer a 5,000 personas. Cuando leo esta versión de la multiplicación de San Juan, siempre pienso en el niño que dio a Jesús sus 5 panes y 2 peces. Yo pienso que a lo mejor el niño andaba vendiendo panes caseros hechos por su mamá en la mañana y peces que su papá había trabajado para pescar en la noche. Él esperaba ganar un poco de dinero para traer de regreso a la casa y a su familia. Sin embargo, cuando vio que Jesús lo miraba y necesitaba lo que tenía en su canasto, ¡qué buen niño! Él lo regaló tan generosamente a Jesús. Al hacer Jesús este milagro de compasión y amor, quedaron sobras para llenar 12 canastos. No dudo que Jesús dio un canasto de regreso al niño con más panes y peces con que había comenzado. Y el niño fue corriendo contento a contar a sus papás la maravilla de ese hombre que es tan bueno y tan amoroso, que la gente llamaba Jesús y a quien quisieran hacer rey. Ponte a ti mismo en la escena. ¿No quedarías tú sorprendido por la grandeza del milagro y aún más por el aspecto de Jesús tan bueno, tan gentil con la muchedumbre, tan espiritual frente a los apóstoles y discípulos, rezando, dándole gracias a Dios, su Padre Celestial? Cristo resucitado puede hacer milagros en tu vida. Como el niño que regaló los panes y los pescados, entrégase ti mismo a Él. Regala tu vida a Jesús y el Señor de la compasión te dará mucho más. El Salmo responsorial, Salmo 27, dice: El Señor es mi luz y mi salvación. Amparo de mi vida es el Señor. La bondad del Señor espero ver en la tierra de los vivientes. Las luchas, las pruebas y las dificultades de la vida no nos harán olvidar que el final del camino es la casa de Dios, donde habrá banquete y fiesta de alegría con Jesús, quien ha conquistado al pecado por su Pascua a la nueva vida. Esperamos que todos los que sufren hambre físicamente y hambre y sed de justicia gozarán de la plenitud de la salvación y del cumplimiento de todos sus deseos en el reino del Señor. Oremos. Señor, bendíganos para que seamos generosos y personas de compasión, compartiendo todos nuestros bienes con los demás, para que sean 1000 veces multiplicados por el milagro de tu gran amor. Amén.